Habíamos dicho, solo para recapitular, los tipos de reacciones que íbamos a revisar, principalmente iban a ser la de sustitución, en donde reemplazamos Z por I. Después tenemos las reacciones de eliminación, en donde se rompen en dos enlaces sigma para formar un nuevo enlace pi. Después tenemos la reacción de eliminación, que es al revés de la reacción de eliminación, es la contraria, en donde ahora el enlace pi se rompe para unir a X e Y, y se forman dos nuevos enlaces sigma. ¿Qué más tenemos? Y hasta por ahí sería. O sea, vamos a hablar de tres patrones principalmente: sustitución, eliminación y adición, ¿ya? Ahora, antes de profundizar en los mecanismos, esto, insisto, esto es solamente una introducción, todavía no hay, ni siquiera hemos mostrado un mecanismo, esto es simplemente súper general, para que no vean, no crean que estamos así como bacán, es súper sencillo, no, de hecho esto es un vil preámbulo. Entonces dice que, primero, tenemos que entender cómo se rompen y se forman los enlaces en las moléculas. Entonces, dice, un mecanismo de reacción es una descripción detallada de cómo se rompen y forman los enlaces a medida que un reactivo se convierte en un producto. ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros con un mecanismo? Es principalmente dibujar a través de flechas el movimiento de los electrones, en donde un grupo va a atacar una cierta zona de una molécula, y donde un par de electrones se va a mover para estabilizar la molécula, y otros fenómenos electrónicos más. Entonces el mecanismo es un diagrama que nosotros utilizamos para ver qué es lo que ocurre realmente con la reacción. Ahora, este mecanismo es algo teórico, no es el mecanismo experimental. Ahora, obviamente, y por lo tanto puede haber más de un mismo mecanismo para la misma reacción. En general ya sabemos que hay reacciones conocidas y se conoce experimentalmente el mecanismo. Entonces, más o menos entendemos cómo funciona, ¿ya? Y una de las características de las reacciones químicas, además de que este mecanismo es nuestra carta de navegación para ver dónde se forman y se rompen los enlaces, es que una reacción puede producirse en un solo paso, en una serie de pasos. Y en general ustedes se van a encontrar con que en el cuerpo humano la reacción se va a producir en más de una etapa, ¿ya? Y por lo tanto el mecanismo es mucho más complejo. Si fuera en un solo paso, el mecanismo sería súper sencillo, pero lamentablemente no es así. Entonces, cuando hablamos de una reacción de un solo paso, vamos a llamarle a ese tipo de reacción concertada. Dice, no importa cuántos enlaces se rompan o se formen, un reactivo se convierte directamente en un producto. Y por lo tanto el mecanismo es súper sencillo. Entonces, cuando nosotros digamos, oye, este mecanismo es de una reacción concertada, ustedes inmediatamente dicen, ocurrió en un solo paso. Mientras que en una reacción por etapas implica más de un solo paso. Un reactivo en este caso se convierte en un intermediario que generalmente es inestable, no, siempre es inestable, es decir, que su energía de activación es muy alta, lo que se conoce como intermediario de reacción, y una vez que esta especie inestable decae a la formación del producto, ¿ya? Aquí hay varias cosas que no hemos explicado, cómo se forman estos intermediarios de reacción, cuánto duran, qué sé yo, es muy difícil de caracterizarlos, sus tiempos son cortitos en existencia, pero estos intermediarios obviamente lo que hacen es generar que el mecanismo no sea directo, sino sea en una o más etapas. Y cuando son más de en una reacción química de por etapa, puede existir más de un intermediario, es decir, que podríamos tener muchas etapas después en el mecanismo, ¿ya? Acá. Ya, ahora, ¿cómo se rompen los enlaces? Bueno, principalmente los enlaces se pueden romper de dos formas. Nos vamos a llamar primero, dice, la ruptura de un enlace mediante la división equitativa de los electrones entre los dos átomos del enlace se denomina homólisis o escisión homolítica. Y aquí falta un tilde, ahí en homólisis. La ruptura de un enlace mediante la división desigual de los electrones entre los dos átomos del enlace se denomina heterólisis o escisión heterolítica. Por lo tanto, una de las características de la homólisis es que los intermediarios reactivos son no cargados con electrones no avariados, ¿ya? Mientras que la heterólisis genera productos intermediarios cargados. Esto es bien importante porque el tipo de ruptura de enlace obviamente implica ciertas condiciones para el mecanismo, ¿ya? Y obviamente que
vamos a tener que hablar de más cosas, no solamente del mecanismo, sino de otras cosas como... Ya, y cuando tenemos rompimiento heterolítico, tenemos dos opciones. Que A se vaya sin el par de electrones y queda como cation, o que B se vaya con el par de electrones y quede como anión, o el estado inverso. Cuando A se va con el par de electrones quedando como anión y B quedando como cation, ¿sí? Vamos, sigamos. Oh, ahí sí. Ya. Ahora que sabemos entonces que tenemos dos mecanismos de ruptura, el homolítico que genera radicales libres y el heterolítico que genera eh, aniones y cationes, tenemos que ver cómo se mueven los electrones, ¿cómo se llama esto? Cómo se mueven los electrones en el mecanismo y cómo dibujamos ese movimiento. Entonces dice, para ilustrar el movimiento de un solo electrón se utiliza generalmente una flecha curva de media punta, a veces llamado anzuelo. Y fíjense bien que acá, no sé si alcanzan a ver, la flecha no es completa, sino generalmente uno cuando dibuja una flecha en química es así. Bueno, aquí lo que dibujamos es la mitad de la flecha. Bueno, no quedó muy clarito que es la mitad. Pero ustedes lo entenderán, ¿cierto? Ahí sí, ahí quedó un poco más bien. Es la mitad de la flecha. ¿Por qué implica la mitad de la flecha? Porque lo que significa es que un electrón se fue a un átomo. Ahora, fíjense bien que como la flecha está partida en la mitad, un átomo se va, y aquí le explico de inmediato otro. Otra cosa, la cola de la flecha, esta cosa, la cola de la flecha, esta zona de ahí, indica de dónde se mueven o de dónde salen los electrones. Es decir, que los electrones están saliendo del enlace entre A y B, donde uno de los electrones se va sobre B y el otro electrón se va sobre A. Y por eso entonces en el mecanismo nos vamos a encontrar A radical y B radical. ¿Sí? Ese es para el caso de formación de radicales. Para suerte de ustedes en general yo no veo mecanismo homolítico, porque son mucho más complejos. Generalmente veo mecanismo heterolítico, ¿ya? Que es el de acá. Y en el mecanismo heterolítico es mucho más sencillo porque se forman... Primero, el dibujo se nos simplifica. Dice, dar dos electrones Z, ninguno al carbono, genera un carbono intermediario cargado positivamente carbocatión. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una sustitución u otro tipo de mecanismo, generalmente se entregan pares de electrones. Como se entrega un par de electrones, entonces el rompimiento de enlace es heterolítico. Ahora, como el carbono después vamos a ir viendo todo más complejo, el carbono de la reacción queda sin un par de electrones, ese carbono queda con carga positiva, queda como catión. Y por lo tanto, hay una transferencia completamente neta de electrones, lo que nos va a producir que la especie que sale, la que se sale en la sustitución, por ejemplo, sale con la carga negativa, y después cuando se une el otro, vuelve a integrarle el par de electrones al carbono. Ahora, aquí lo interesante es que cuando ustedes ven la flecha, fíjense bien que el enlace sale... Deme un segundito. El par de electrones sale del enlace que tenemos aquí porque la cola de la flecha me lo indica. Y fíjense bien que ahora la punta de la flecha es completa, es así. Es decir, que se está moviendo un par de electrones. ¿Qué tan atrás, Sofía? ¿En la de homólisis? Sí, en esa. Ya. ¿Puedo seguir? ¿Usted me avisa, pues, Sofía? Sí, yo le aviso, no se preocupe. Ya. ¿Me puede explicar un poquito más de la homólisis que me perdió en una parte? La homólisis es que este enlace que está acá, ese enlace, acá lo voy a dibujar acá. Este enlace que está acá se rompe justo en la mitad. Justo. Y si tú recuerdas, cuando nosotros hacíamos la estructura de Lewis, lo voy a dibujar aquí, un puntito ahí, un puntito acá.
Lo que ocurre es que se divide y cada uno de los electrones se va sobre uno de los átomos, ¿ya? Esa es la homólisis, que el enlace se divide equitativamente y cada uno se va con un electrón, ¿ya? ¿Puedo avanzar? Espérame, ya estoy terminando de copiar. Ah, ya, ok. Igual el PPT yo se lo subo, así que no se preocupen. Casi, profe, siga. Muchas gracias. Ya, de nada. Ya. Estábamos en homólisis, heterólisis, ya pasé heterólisis. Entonces, por otro caso, cuando el carbono se queda con el par de electrones, después voy a mostrar ejemplos de aquello, y Z sale sin el par de electrones, ahora el carbono queda con una carga negativa, y lo que se conoce como carbanión. En general, casi todos los mecanismos que vamos a ver nosotros van por vía carbocatión, es decir, que el carbono queda desprovisto del par de electrones y queda con una carga positiva. ¿Cómo se forman los enlaces? Ya dijimos rompimiento de enlace. Bueno, hay dos formas de formación de enlace. Una es cuando tenemos dos radicales libres y los dos radicales libres reaccionan entre ellos, lo que significa que se genera un enlace sencillo. Y la otra forma es cuando un catión recibe el par de electrones del anión, que son los procesos inversos que vimos anteriormente, ¿ya? Ya, y esto sí es súper importante. Y esto solamente es un glosario para que ustedes vean los tipos de flechas que nosotros usamos. Por ejemplo, cuando la flecha tiene un solo sentido, la reacción es irreversible y va desde A a B, es decir, de reactivos a productos. Cuando la reacción tiene un doble sentido, significa que hay un equilibrio químico dosado y la reacción puede ir desde A a B o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Cuando sobre la flecha de reacción hay una flecha curva completa, esta significa que cuando ocurre la reacción principal, que es la que está aquí, además aparece una segunda reacción acoplada. Después tenemos esta flecha que nosotros lo usamos en la estructura de Lewis para indicar resonancia. Y después tenemos las flechas que acabamos de ver ahora, que son las que vamos a utilizar en mecanismo. Cuando se mueven un par de electrones completo, la cola de la flecha indica de dónde sale el par de electrones y la cabeza con la flecha entera indica quién fue el destinatario de esos dos electrones. Cuando la flecha tiene solamente la mitad, es decir, que es tipo anzuelo, nosotros lo que vamos a ver, voy a traducir esta tabla para que les quede más bonito. Esta cola indica que salió un electrón porque la flecha es solamente la mitad, tipo anzuelo. ¿Les queda claro un poco lo que he explicado ahora de las flechas? Después se van a dar cuenta por qué le di tanto énfasis a esa parte. Yo no veo sus reacciones por si acaso, pero si ustedes quieren colocar dedito para arriba, alguna cosa, me avisan. ¿Ya? Si vamos bien o vamos mal. Ya, creo que vamos bien. Miguel me acaba de poner cara de espantado. ¿Qué significa eso, Miguel? ¿Que no cacho nada? Ya, ahí aparecieron los deditos. Ahora se volvieron a poner al frente del computador. Yo los caché. Estaban tomando desayuno. Así que se han levantado. Ya, sigamos. Sigamos. Ya. Reacciones polares. ¿Qué significa que una reacción sea polar? ¿Qué quiere decir este profesor de química con sus conceptos extraños? Las reacciones polares se producen cuando, debido a la atracción eléctrica entre centros polarizados positiva y negativamente, en los grupos funcionales el enlace genera un polo, ¿ya? ¿A qué le vamos a llamar entonces? Espérenme, aquí debería venir esto. Si ustedes recuerdan, los grupos funcionales, aquí hay más grupos funcionales de los que nosotros revisamos.
Pero si ustedes recuerdan, nosotros generalmente vimos, en nomenclatura, generalmente vimos alqueno, amina, étere, ¿qué más vimos? Carbonilo, donde vimos aldehído y cetona, ácido carboxílico, ahí está aldehído, y ésteres. Sí, eso fue lo que más vimos. Fíjense bien que en todos donde está el carbono y el oxígeno aparece sobre el carbono un delta positivo y sobre el oxígeno un delta negativo. Significa que ese grupo es polar. ¿Qué significa esto? Donde aparece el átomo en color rojo con este signo negativo, indica que ese átomo es más electronegativo que el carbono y está atrayendo la carga sobre él. Como le está retirando la carga al carbono, cuando me refiero a carga me refiero a electrones, como este átomo está trayendo los electrones a él porque es más electronegativo, el carbono queda desprovisto de sus electrones momentáneamente. Esto es, está la molécula, no se está desarmando, está entera. Y por lo tanto el carbono pareciera ser que queda positivo, es decir, queda como no queda como cation porque no ha perdido el par de electrones, queda con menos carga porque lo está atrayendo este átomo más electronegativo. Es decir, que esta polaridad de este enlace se da principalmente por la diferencia de electronegatividad. Ahora es súper interesante porque ¿qué es lo que puede provocar, por ejemplo, en el caso del carbonilo, la presencia de este átomo superpolar? Primero, y lo voy a hacer con este que está acá arriba, lo que uno puede hacer principalmente es que este oxígeno tire un par de electrones sobre él, quedando con una carga negativa. Y como este carbono va a quedar simplemente con un puro enlace, este carbono me va a quedar positivo. Eso indica que este carbono positivo va a ser susceptible de que lo ataque otra especie que tenga un par de electrones. ¿Sí? Lo que es fantástico, porque eso significa que vamos a poder tener distintos tipos de ataques, ¿ya? Y obviamente que este par de electrones se vaya sobre el átomo de oxígeno, nosotros lo vimos en la estructura de Lewis, y eso se llama resonancia. ¿Sí? Es decir, que hay una deslocalización de electrones sobre el átomo de oxígeno debido a que el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. Y el carbono, al quedar pobre en carga electrónica, queda con un carácter más bien deficitario de electrones. Si yo fuera más coherente con las clases que vimos al comienzo del semestre, este carbono pasa a ser un carbono nucleofílico, es decir, porque es rico en carga electrónica, mientras que este carbono pasa a ser un carbono electrofílico, es decir, deficitario en carga electrónica. ¿Y por qué es electrofílico? Porque él necesita locamente electrones. Y este otro, oxígeno, que queda con este par negativo, porque se llama nucleofílico, porque como tiene carga negativa en exceso, el loco puede compartirla a todo el mundo, es como súper generoso. Oye, yo quiero hacer un enlace contigo, o con el de Maya, ¿cachai o no? Entonces, eso es lo que genera este tipo de reacciones polares. Entonces, volvemos. Tenemos que, ¿cómo ocurre el mecanismo? ¿Cómo ocurre un mecanismo de una reacción polar? Así que ya estoy explicando un poco más cómo avanza. ¿Hacia dónde van los electrones? Como A es un catión, ¿dónde está mi lápiz? A es un catión, esta especie que está aquí, es un catión, le faltan electrones. Él es pobre, perdió sus electrones, perdió un par de electrones. Pero el nucleófilo, que es esa especie rica en electrones, le dice, compadre, venga para acá, o comadre, venga para acá, yo le presto mi par de electrones y formamos una familia. Aquí pueden ser lo que ustedes quieran. Y fíjense bien que la cola de la flecha me está indicando que el par de electrones sale de B y aterrizan en A. Y cuando vemos cómo se unen, entonces lo que nosotros vemos es que A se unió a B, pero el que prestó los electrones para el enlace fue B. Y eso es lo que se genera, o lo que es la formación de un nuevo enlace. ¿De qué tipo de enlace? Enlace covalente. Yo les dije que la química orgánica era principalmente enlace covalente. Y así van a ser nuestros mecanismos. Vamos a ver esto. Pero obviamente mucho más complejo. Por lo tanto, si volvemos al término electrófilo-nucleófilo, un nucleófilo es una sustancia amante de núcleo. ¿Y por qué un amante del núcleo? Porque el nucleófilo le gustan los núcleos que están cargados positivos. Entonces dice, un nucleófilo tiene un átomo polarizado negativamente rico en electrones y puede formar un enlace donando un par de electrones a un átomo polarizado positivamente pobre en electrones. Los nucleófilos pueden tener carga neutra o negativa. En este caso, por ejemplo,
tenía carga negativa. ¿Se dan cuenta? Tenía carga negativa. Pero acá, cuando no está deslocalizado, no tiene carga, es decir, es neutro. Entonces los nucleófilos generalmente van a ser átomos como súper electronegativos o que tienen muchos electrones. El nitrógeno por ahí es nucleófilo, el oxígeno es nucleófilo, los halógenos cuando andan dando vueltas actúan como nucleófilos, o sea, vamos a tener varias especies. Incluso los doble enlaces actúan como nucleófilos, porque los doble enlaces tienen muchos electrones entre medio y también pueden donar un par de electrones. Por otra parte, el electrófilo es el amante de los electrones, porque como él es pobre, necesita los electrones del nucleófilo, ¿sí? Un electrófilo entonces tiene un átomo polarizado positivo, pobre en electrones, y puede formar un enlace aceptando un par de electrones de un nucleófilo. Los electrófilos pueden ser neutros o pueden estar cargados de manera positiva. ¿Cierto? Cierto. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos átomos que son... Profe, dígame. ¿los nucleófilos son solamente electronegativos o también son neutros? No, también son neutros. Lo dije acá, mire. Puede tener carga neutra o negativo. Ya, gracias. De nada. Espérenme que mi señora no sabe mucho de los trámites del médico. Le estoy explicando lo que tiene que hacer. Ya. Y voy para acá. Ahora sí. Entonces, aquí tenemos varios nucleófilos. Fíjense bien que tenemos una amina, no, esto es amoníaco, donde el nitrógeno del amoníaco tiene un par de... Dígame, profe. ¿Le podría preguntar algo de los electrifilos? ¿Se llamaba así, no? Electrófilo. Electrófilo, así es. ¿En qué carga tenía? Positivo. Pero lo voy a explicar aquí de nuevo. Ah, ya, gracias. Ya. Acá, nuevamente. En el caso del amoníaco, ustedes pueden ver que el nitrógeno tiene un par de electrones para compartir. No tiene carga, pero es un nucleófilo. El agua, el oxígeno, tiene dos pares de electrones para compartir. Es decir, es mejor nucleófilo, deberíamos ver que sea mejor nucleófilo que el amoníaco. El grupo hidroxilo, que es el que tienen los alcoholes, pero aquí anda dando vueltas solito. Por ejemplo, si tuviéramos una base, el hidróxido de sodio se disocia en Na- y OH-. Ya tenemos el grupo hidroxilo. Tiene carga negativa y tiene un par de electrones para compartir. Y por último, el cloruro tiene... no dije cloro, dije cloruro, porque cuando tiene carga negativa es el anión. Este anión es rico en electrones. ¿Y quiénes son los otros que le pueden ayudar? El flúor y el bromo, ¿ya? Aunque en caso del flúor, el flúor es un poquito diferente. El flúor, como es tan electronegativo, en general no comparte, él es apretado. El bromo puede ser el otro y el yodo. Y electrófilos tenemos el ionhidronio. Ionhidronio porque tenemos que este oxígeno ha tenido que perder un par de electrones. Tenemos acá halogenuros de alquilo. ¿Por qué? Porque este halógeno le está quitando el par de electrones al carbono y este carbono queda como electrófilo. Y aquí está claro, el grupo carbonilo, donde el oxígeno, que es altamente electronegativo, le quita carga al carbono y el carbono queda como electrófilo. Y si se dan cuenta, estos son neutros. Este es neutro, pero este tiene carga positiva. Entonces, nucleófilo, neutro, carga negativa; electrófilos, neutro, carga positiva. ¿Sí? Ya. Aquí ya hay mecanismos un poquito más complejos. Ah, no, pero es como se utilizan las flechas. Eso era. Uso de flechas curvas en mecanismos de reacciones polares, que es lo que vamos a ver nosotros todo el rato. Regla 1. Los electrones se mueven de una fuente nucleofílica, que nosotros vamos a conocer como Nu o Nu menos, a un receptor electrofílico, que vamos a denotar como E o E más. Y fíjense bien que la flecha, la cola de la flecha sale del par de electrones que se mueve hacia el destinatario. Aquí ustedes lo van viendo. ¿Ven?
Incluso aquí aparece como nucleófilo un doble enlace, lo que yo les había dicho anteriormente. Los electrones suelen ir a uno de los nucleófilos. Fíjense bien, aquí ahora tenemos el proceso diferente. Tenemos mi nucleófilo que ataca al carbono electrofílico. Otro carbono del halogenuro de alquilo, miren. Carbono electrofílico, el nucleófilo le pasa un electrón y el halógeno se lleva sus electrones. Aquí una molécula, bueno, está incompleta, pero un alcohol. Supongamos que un alcohol. El protón del alcohol está levemente sujetado al oxígeno porque el oxígeno le roba los electrones. Y el nucleófilo le va a decir, oh, yo te paso un par de electrones. Y se lo lleva. Y el oxígeno se lleva la carga negativa. Y el carbonilo, yo le había dicho, el nucleófilo ataca a este carbono, ¿por qué? Porque este oxígeno atrae los electrones sobre él y queda despotenciado o queda, no despotenciado, ha perdido un par de electrones este carbono. Entonces, fíjense bien cómo se mueven las flechas. Indica de dónde sale el par de electrones y quién es su destinatario, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Regla 2, un nucleófilo puede tener carga negativa o ser neutro. Veamos, aquí tenemos un nucleófilo negativo. Este es el metanol pero desprotonado, es decir que el alcohol perdió su protón, ¿ya? Y fíjense bien que un par de electrones del átomo de oxígeno le roba el hidrógeno, que es electrofílico, al ácido bromídrico. ¿Por qué? Porque el bromuro quiere llevarse el par de electrones. Y lo que generamos después es la formación del metanol y bromuro. Y fíjense bien que ahora este metanol pasa a ser nuevamente un nucleófilo, pero neutro. Y aquí ya está el mecanismo, aquí hay otro mecanismo. Fíjense bien, tenemos un doble enlace, donde el doble enlace está actuando como nucleófilo. Los carbonos son neutros, así que no tenemos ningún problema. Y aquí tenemos el ion hidróneo, que habíamos mostrado anteriormente que era un electrófilo. Entonces fíjense bien que el doble enlace le pasa un par de electrones a este hidrógeno, lo rapta, y ¿qué es lo que ocurre ahora? Que se ha formado una molécula de agua porque el oxígeno se llevó. Ahora, como se abre este doble enlace de aquí, y uno de estos carbonos unió un nuevo hidrógeno, que fue el de acá, este otro carbono me queda como nucleófilo, como electrófilo, y este electrófilo lo puedo volver a atacar con un nucleófilo. Es decir, podría ser un siguiente paso en la reacción. Regla 3. El electrófilo puede estar cargado positivamente o ser neutro. Nuevamente, en el ejemplo anterior tenemos nuestro electrófilo es positivo. Fíjense bien que el oxígeno le roba el par de electrones al hidrógeno. Por lo tanto, el oxígeno recupera su par de electrones y queda neutro, como agua, y que pues pasa a ser ahora un nuevo nucleófilo. Y este doble enlace se abre uniendo el hidrógeno al primer carbono y el segundo carbono queda como electrófilo. Aquí tenemos otro ejemplo con el ácido bromídrico, que ya lo habíamos visto anteriormente, el mismo mecanismo. Regla 4. Siempre debe respetarse la regla del octeto. Es decir, fíjense bien que aquí este carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces, es decir, tiene 4 electrones. Cuando se rompe el enlace, fíjense bien, unió un nuevo átomo de hidrógeno, pero queda con 1, 2, 3, 4, 8 electrones lo rodea, octeto. El oxígeno del agua aquí tiene 1, 2, 3 enlaces más 2 electrones, es decir, tiene 8 electrones rodeándolo, octeto. Y acá cuando está formando el agua tiene 1, 2, 3, 4 pares, 8 electrones. Este carbono no, porque aquí tenía 1, 2, 3, 4 enlaces, es decir, 8 electrones, pero acá quedó como 1, 2, 3 a electrófilo. Y aquí entonces puede generar un nuevo enlace. ¿Sí? Y con eso termino la primera parte de la clase el día de hoy. ¿Tienen alguna duda? Genial, no sé si me dijeron algo. Presentación. Le voy a pegar una enchulada a la presentación, voy a traducir los monitos que les mostré que están en inglés. Y se los voy a compartir. Ya, sigamos. No tienen dudas, ¿cierto? Ahí colóquenme en el chat, profe, sí, no entendí nada, etcétera. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Quieren un descanso?
No, profe. ¿Qué significa no, profe? Que no todo bien, ya. ¿Por qué aquí son tan callados y en clases presenciales son tan ruidosos? ¿Me pueden explicar? Y ruidosas. Están todos durmiendo aquí. Ya, vamos mejor. Yo voy a hacer un puro bloque, acuérdense que les dije, no voy a hacer los dos. Ah, sí, están con los mic apagados, sí. Y no pueden, como quedarse callados, pues no es lo mismo. No, porque la interacción con el compañerito, compañerita les provoca hablar. Que a veces en la casa igual, no sé, pues, hablan otras personas o los perros, entonces se mete mucha bulla. Por eso yo por lo menos no activo el mic. Ah, no importa, los perros son bienvenidos. Esta es una clase pet friendly. Todo porque tengo perro. Ya, gracias, don Hardy. Ya, sigamos. ¿Dónde estaba acá? Ahora vamos a ir a ver un mecanismo específico de... no, vamos a volver a repasar los tipos de... Aquí aparece un nuevo mecanismo. Ya, sí, no me acuerdo de esta lista. Yo dije anteriormente que existían tres mecanismos de reacciones. ¿Se acuerdan? O tres tipos de reacciones. Adición, eliminación y sustitución. La transposición no es un tipo de reacción, pero los vamos a ver dentro de los mecanismos. Entonces, vamos de inmediato. Las reacciones de adición, esto es como un reforzamiento de lo anterior. Porque después ya comienzo con el tema que sigue. La reacción de adición, su nombre lo dice. Adicionamos el reactivo AB al doble enlace. Y el doble enlace pasa de un enlace doble a un enlace sencillo. Después tenemos, por ejemplo, como ejemplo, mejor dicho, el propeno, que cuando está en presencia del bromo se unen los dos bromos al enlace y pasamos del propeno al 1,2 dibromopropano. Y fíjense bien que el doble enlace que había entre ellos ya no está. Genial. Reacciones de sustitución. Bueno, la de sustitución su nombre lo dice, por reemplazo A por B. Y fíjense bien que aquí tenemos... Ahí está. Que tenemos que este hidrógeno ha sido sustituido por el cloro acá. Ahora, ¿cómo ocurre este mecanismo más complejo? Este mecanismo tiene que ser aquí se rompe este enlace, se genera un anión de cloro y un cloro vía radicalaria, perdón. Esto es vía radicalaria porque la luz rompe este enlace justo en la mitad, hace una ruptura homolítica. Y aquí el mecanismo un poquito más complejo, ¿ya? Pero lo importante es ver que el cloro reemplaza al hidrógeno y finalmente se forma cloruro de hidrógeno, ¿ya? Eso es lo importante. Bueno, Sofía, la perdonamos. Las reacciones de eliminación es al revés de la de adición, es decir, que ahora tenemos un enlace sencillo con A y B, y por algún motivo A y B salen de la reacción, se genera el doble enlace y este reactivo Z que estaba dando vuelta forma un nuevo producto con A y B. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el 2-clorobutano, donde A es el cloro y B el hidrógeno. Y fíjense bien que a través del etanol, nada que ver el etanol, a través del hidróxido de potasio, vemos que sale Cl y el KOH hace lo siguiente. El OH pesca el agua, o sea, pesca el hidrógeno y forma agua, y el K, que no hace mucho en realidad, que encuentra anión, pesca el cloro y forma sal, cloruro de potasio. Maravilloso. Y pasamos de un enlace sencillo del 2-clorobutano, pasamos al 2-buteno. Porque dice mayoritario, pues vamos a ver ciertas reglas. No creo que no alcanzamos a ver las reglas. Bueno, pero es el producto que más se forma. Hay otros productos que se forman secundarios en menor proporción, ¿ya? La transposición. Profe, Ajá. ¿te podría pedir mi ayudita? Es de que el audio se me estaba pegando justo en esta parte. Le quería preguntar si me puede volver un poquito a explicar. ¿En dónde? ¿Desde dónde? Desde la eliminación. Eliminación, ya. La eliminación, como yo les dije anteriormente, es el mecanismo inverso a la adición. Aquí sale A y B, donde además hay otro reactivo que está participando. A y B salen y se unen con Z, y la salida de A y B provoca la formación del doble enlace carbono-carbono. Ejemplo de esto es el 2-clorobutano, en presencia de hidróxido de potasio y etanol. Vemos que el KOH se divide, el OH
se lleva el hidrógeno formando agua y el potasio captura el cloro formando sal, ¿ya? Y pasamos de un enlace de un alcano, bueno, en este caso un alolcano, 2-clorobutano, a un 2-buteno, es decir, pasamos un doble enlace. Eso es principalmente la eliminación. La transposición, ya, más bien, más que ser un mecanismo, es una reordenación de la molécula, ¿ya? Para generar una estructura distinta. Miren, fíjense bien que aquí tenemos una molécula de 4 carbonos que mediante la aplicación de un catalizador y energía, en este caso calor, vemos que un grupo metil migró hacia el extremo. Fíjense bien que como que uno de estos se hubiera desplazado al centro. Eso es, después se lo voy a mostrar para que lo vean con más detalle. Por eso se llama transposición. Hay transposición de metil y de hidrógeno, es decir, que puede moverse un hidrógeno o un grupo metil completo. Más que eso no hay, ¿ya? Y ahora volvemos de nuevo a cada una de las reacciones para que se vayan acordando. Vamos a la adición. En la adición tenemos doble enlace que se une A y B y se rompe el doble enlace, es decir, pasamos de un alqueno a un ano. Ano puede ser alolcano o lo que sea, pero ano. Pasamos de eno a ano. En la eliminación pasamos de un ano a un eno y sale I y Z, ¿ya? Después en la transposición, ¿qué es lo que tenemos? Es que se ha movido o ha migrado un grupo, en este caso, por ejemplo, R se cambió con X. Es simplemente que se movieron, ¿ya? Esa es la transposición, así que más que una reacción, una forma de ordenamiento. Y la sustitución es que, por ejemplo, I ha sido reemplazado por Z. Esos son los 3 o 4 patrones que vamos a revisar con más detalle. Ya. Y partimos al tiro con las reacciones de adición. Y con esto termino la clase después del día de hoy, por si acaso. Así que, porque es harta información. Espérenme, que estoy peleando con una silla. Si es una reacción de adición, entonces lo que estamos haciendo es pasar de un doble enlace a enlace sencillo, ¿sí? Es decir, estamos pasando de alquenos a alcanos. Súper general, porque en realidad es de eno a ano. Veamos qué tipo de reacción hay. Bueno, introducción dice, debido a que los enlaces sencillos, enlaces XY, son más estables que los enlaces pi, las reacciones más comunes de los dobles enlaces son las que transforman el enlace pi en enlace sigma. La adición es la reacción más frecuente en los compuestos que poseen enlace pi. En ellas, 2 moléculas se combinan para dar lugar a un solo producto. Cuando un alqueno experimenta una reacción de adición, 2 grupos se añaden a los átomos de carbono del doble enlace y los carbonos se convierten en saturados. Recuerden que a los doble enlaces nosotros les llamamos insaturaciones. Y a los triples también. En muchos aspectos la adición es la reacción opuesta a la eliminación. Después vamos a ver la eliminación. Perdón. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque tenemos que... Aquí tenemos nuestro enlace carbono-carbono, doble enlace, y como estos carbonos son carbono sp2, si ustedes recuerdan que el carbono sp2 implicaba que en la hibridación sp2 nosotros teníamos 1, 2, 3 orbitales híbridos sp2, ¿cierto? Ahí dice, que estoy escribiendo feo sp2, y nos quedaba un orbital vacío sin hibridar, que era el pz, bueno, que es el que vemos aquí arriba. Acuérdense que este es el enlace sigma y esta doble interacción es el enlace pi. No sé si recuerdan aquello. Ahora, resulta que el enlace pi actúa como nucleófilo, ¿sí? Es decir, que al estar esta disposición, como es mucho más reactivo, más rico en electrones, el doble enlace actúa como nucleófilo, se encuentra con un electrófilo y este electrófilo se une a uno de los átomos de carbono. Posteriormente a eso, este carbono, como ha perdido el doble enlace, queda con carga positiva, es decir, queda como carbocatión, que ahora un nucleófilo lo ataca. Es decir, se genera un ataque nucleofílico y ahora este carbono ha restituido su enlace. Y ustedes, si se dan cuenta, ahora pasamos a tener carbono con hibridación sp3, es decir, pasamos de la hibridación sp2 a hibridación sp3. Y en uno de los carbonos queda el electrófilo y en el otro carbono queda el nucleófilo.
Dice, una de las características de las reacciones de adición es que los electrones pi están más alejados de los núcleos del carbono y retenidos con menos fuerza. Un electrófilo fuerte tiene afinidad por estos electrones y puede atraerlos para formar un nuevo enlace dejando un solo carbono con un orbital p vacío y solo 3 enlaces sigma, es decir, la formación de un carbocatión, lo mismo que expliqué anteriormente. Parece que el doble enlace reacciona como un nucleófilo donando un par de electrones al electrófilo. Este tipo de reacciones requiere un electrófilo fuerte para atraer a los electrones del enlace pi y generar un carbocatión en el paso limitante de la velocidad. La mayoría de las reacciones de los alquenos suelen ser adiciones electrofílicas. Veamos. Miren, aquí tenemos nucleófilo. ¿A quién está atacando? Primero, más atrás todavía. Primero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Este bromo, como es muy electronegativo, le roba el par de electrones al hidrógeno. ¡Pum! Como este hidrógeno queda cargado positivo, es decir, queda como electrófilo, el nucleófilo del doble enlace lo ataca y lo une a uno de los carbonos del doble enlace. Acto seguido, este bromuro, que tiene el par de electrones que sale de aquí, de este enlace, ahora ataca a este carbono que ahora actúa como electrofílico y por lo tanto entonces en el segundo paso vemos que ahora el bromo se ha unido al otro carbono. Entonces aquí este hidrógeno actuó como electrófilo, como E, y aquí este bromuro actuó como Nu-, ¿sí? Y aquí los tenemos, ahí está el HBr, ¿sí? Entonces el primer paso es primero la unión del electrófilo a uno de los carbonos del doble enlace, lo que genera entonces que este carbono de ahora, que con carga positiva, pasa a ser un electrófilo con carga positiva. Como es un electrófilo con carga positiva, un nucleófilo con carga negativa evidentemente lo puede atacar. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya, bueno. Supondré que estamos todos de acuerdo. Ya. Y aquí hay un pequeño mecanismo de donde se ve. Fíjense bien, pongan atención. Ahí está, miren. No sé si lo vieron de nuevo. Fíjense bien, el hidrógeno que está en el cloro, que es el verde, se lo roba el carbono, doble enlace, es decir, ahí está como un nucleófilo. Pero el carbono segundo, este que está aquí, a ver si este que está aquí, fíjense bien que perdió todo su enlace. Pierde uno de sus enlaces, entonces ahí tiene 1, 2, 3 enlaces ahora, miren, por aquí va a quedar con 3 enlaces, ahí quedó con 3, y ahí el cloro le pasa el par de electrones, y ahora tiene entonces 1, 2, 3, 4, qué maravilloso. ¿Les gustó? Ya, sigamos, no les gustó, no importa. Ahora, como las adiciones no son de un solo tipo, hay distintos tipos de adiciones, perdón. Y van a defender de las condiciones los tipos de adición. Veamos las adiciones que hay alqueno. La primera que tenemos, esto es muy, muy general. Yo aquí no voy a entrar en todos los mecanismos porque si no, no terminamos el semestre. La primera adición que vamos a ver va a ser la hidratación, en donde una molécula de agua se une al doble enlace formando entonces ahora un alcohol. ¿Sí? Eso se llama hidratación. Después tenemos la ruptura oxidativa, en donde a través de un agente oxidante fuerte y en presencia de oxígeno, fíjense bien que el doble enlace se rompe, pero no simplemente se rompe formando un alcano, sino lo que vamos a ver es que ahora estos oxígenos de alguna manera restablecen, se rompe este oxígeno en dos y el oxígeno ahora se une reemplazando uno de los carbonos. Y lo que se genera entonces son dos grupos carbonilos nuevos. El mecanismo de esto es complejo, pero simplemente yo quiero que vean el tipo de producto. ¿Qué más tenemos? Halogenación, la presencia de un halógeno, cloro, bromo, yodo principalmente, más una oxidación en presencia de agente oxidante, y lo que vemos es que el X se divide en dos y se unen ahora generando un haloalqueno, ¿ya? Adición de HX, donde X es un halógeno, por lo tanto estos son ácidos provenientes de halógeno, ácido bromídrico, ácido clorhídrico, ácido iorídrico, ácido fluorhídrico podría ser. Y donde el H se une al carbono electrofílico, o sea, perdón, el H es unido al doble enlace por el carbono nucleofílico, por el par de enlaces que había generando el doble enlace, y el carbono que queda sin nada, que es un carbono electrofílico,
recibe el par de electrones de X. Recuerden que los halógenos siempre salen como nucleófilos, ¿ya? También tenemos formaciones de halohidrina, en donde la presencia de este tipo de estructuras de moléculas con H, oxígeno y X, es decir, un halógeno, permiten que en presencia de agentes oxidantes se una el grupo alcohol o el OH, el grupo hidroxilo, mejor dicho, al carbono, al par de electrones que dona el doble enlace, es decir, cuando actúa como nucleófilo la molécula completa, y este carbono que ha perdido doble enlace, que actúa como carbono electrofílico, recibe el par de electrones de X. Eso se llama formación de halohidrina. También tenemos la epoxidación, donde fíjense bien, uno de los átomos de carbono se rompe y el doble enlace ahora forma este tipo de moléculas, que es un epóxido. Insisto, el mecanismo es súper complejo, no vamos a entrar en detalle, solamente quiero que vean los tipos de adición de alqueno.